Con estas herramientas hemos obtenido datos de tres tipos de páginas web principalmente. Primero, hemos obtenido los viajes de los usuarios del nuevo servicio de transporte a la demanda TIPSA que ya se comentó. También de otra página web se han obtenido las validaciones realizadas por vía móvil de los usuarios de TIPSA. Y finalmente realizamos un proceso para cada banco en el que TIPSA tiene cuentas para obtener diariamente todos los movimientos bancarios de las cuentas de las empresas. También de todos estos datos, de varios de ellos, realizamos visualizaciones en Power BI. Aquí como ejemplo he puesto un panel de un cuadro de mandos que realicé para el transporte a la demanda. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Yo soy David y junto con mi compañero Daniel vamos a comentar un poco los trabajos que hemos llevado a cabo durante nuestro periodo de prácticas en TIPSA, que como veremos se han centrado sobre todo en la extracción y el tratamiento de datos. Vale, pues como comentaba David, casi todo el trabajo que hemos realizado, aunque no todo, se basa en procesos de extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Nosotros identificamos dos tipos de estos procesos según la fuente o el procedimiento para obtener los datos. Por una parte, como hemos comentado, hemos creado RPA, es decir, son procesos que emulan de manera automática la interacción de un usuario con una aplicación y diferenciamos entre las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones web porque las herramientas y el procedimiento que hemos utilizado es diferente para estas dos. Luego, también hemos utilizado varias APIs, concretamente hemos utilizado dos de Open Data, que es Stack y Canarias Datos Abiertos. Una muy interesante que utilizamos es la API de Twitter y finalmente la API de Portal. Y bueno, sobre los RPAs que hemos utilizado para extraer datos desde el escritorio, hemos utilizado concretamente la aplicación Códice, que es una aplicación de escritorio local de TIPSA, que almacena diferentes conjuntos de datos relativos a los trabajadores. Y con el fin de implementar diferentes RPAs que extraían estos conjuntos de datos, se realizó una investigación de las diferentes librerías de Python que pueden proporcionar esta funcionalidad y finalmente se eligió la librería PyAutoGUI, que permite, como ya he dicho, simular el comportamiento del usuario en la interacción con la interfaz. Es decir, pues permite desplazar el ratón, hacer clic, escribir o incluso introducir diferentes comandos de teclado, lo cual nos ha sido muy útil para eso, para implementar un total de hasta 7 procesos automáticos que a día de hoy están en producción en la empresa, se ejecutan diariamente y extraen los distintos conjuntos de datos que resultan de interés. ¿Vale? Para extraer datos de páginas web utilizando RPA, hemos utilizado el navegador de Chrome junto a una librería de JavaScript llamada Puppeteer. Esta librería nos permite interactuar con cualquier elemento de cualquier página web de la manera que queramos, ya sea haciendo clic, escribiendo texto, lo que queramos. Lo único que para localizar un elemento y después interactuar con él, utilizamos el selector CSS y pasa de dispositivo. Con estas herramientas hemos obtenido datos de tres tipos de páginas web principalmente. Primero, hemos obtenido los viajes de los usuarios del nuevo servicio de transporte a la demanda TIPSA que ya se comentó. También de otra página web se han obtenido las validaciones realizadas por vía móvil de los usuarios de TIPSA. Y finalmente realizamos un proceso para cada banco en el que TIPSA tiene cuentas para obtener diariamente todos los movimientos bancarios de las cuentas de las empresas. También de todos estos datos, de varios de ellos, realizamos visualizaciones en Power BI. Aquí como ejemplo he puesto un panel de un cuadro de mandos que realicé para el transporte a la demanda. Vamos a la parte de APIs. Dos APIs que utilizamos de Open Data, el API de Stack y la API de Canarias Datos Abiertos. Como se comentó de Stack, extraemos datos relacionados con el turismo, como el tráfico aéreo, el gasto turístico, el alojamiento en hoteles y apartamentos, etc. Y estos datos, como comentaron, son utilizados para entrenar después redes neuronales. De Canarias Datos Abiertos se ha obtenido la evolución del COVID en Canarias y especialmente nos hemos centrado en obtener la evolución del COVID en los municipios de Tenerife. ¿Gracias? Una API muy interesante que utilizamos al final de las prácticas es la API de Twitter, gracias a la cual hemos obtenido los tweets que hablan sobre TIPSA en la red social, para posteriormente hacer un análisis, como por ejemplo, qué hashtags son los más usados y qué repercusión tienen, etc. Una parte que quedó pendiente, que es muy interesante, es utilizar Azure para un análisis de sentimientos de los tweets. De esta manera, en tiempo real, podremos saber qué opinan los usuarios de Twitter sobre TIPSA.
cosas. Aquí podemos ver un panel que se realizó para estos datos, donde podemos navegar sobre los tweets y ver datos totales sobre ellos. Y pasa a la siguiente. Realizamos también unas gráficas para ver la cantidad de tweets totales, tanto por día como por hora, y la cantidad de faps y retweets, además de varios otros paneles, ¿no? He puesto estos como ejemplo. Y bueno, siguiendo un poco en la línea de la extracción de datos de API, otro proyecto que se nos encomendó fue el estudio de una API proporcionada por la empresa Portal, que estaba implementada en C# y que seguía protocolos SOAP de intercambio de mensajes XML. Tras realizar un estudio sobre este código fuente e informarnos bien sobre este protocolo, conseguimos establecer una primera conexión a través de la librería zip de Python, que nos ha resultado ser bastante útil, y para terminar con una pequeña extracción de unos primeros conjuntos de datos. Y bueno, después de esto, el trabajo fue pasado a otro compañero que continuó con la extracción de los datos. Sí, todos los procesos que hemos comentado se ejecutan de manera automática por la noche, ¿no? Por lo tanto, es importante saber tras su ejecución si ha terminado de manera correcta o no. Por lo tanto, hicimos un código o un módulo en Python que nos permite que todos los procesos que hemos hecho, cuando terminan o si fallan la mitad, envían un email concreto informando de su ejecución, si ha terminado de manera correcta o no. Y si falla, informa de dónde falló y el motivo. Después de enviar este email concreto de cada proceso, se sube una tabla de la base de datos que contiene el historial de ejecuciones de todos estos procesos. Y finalmente, a través de esta tabla se envía un email resumen que podemos ver en la siguiente diapositiva, en el que de manera sencilla todos los días podremos ver con un solo vistazo el estado actual de todos los procesos que hemos realizado, para saber cuáles se ejecutan bien, cuáles no, y cuáles se tendrían que haber ejecutado pero no se ejecutaron. Y bueno, otro ámbito en el que nos tuvimos que desenvolver, aparte de los RPAs y la extracción de datos, fue también en la gestión de bases de datos con SQL. Y bueno, concretamente tuve que comenzar procesos de migración de datos desde diversas fuentes proporcionadas por el ITER, para lo que, bueno, pues tuve que configurar una VPN y un cliente PostgreSQL que fue proporcionado por ellos para obtener acceso a estos datos que nos proporcionaron, realizar procesos de extracción y tras una determinada limpieza, reinsertarlos de nuevo en el servidor local de Tizza. Y además, siguiendo un poco la línea del SQL, con el objetivo de automatizar el envío de diferentes correos informativos de manera diaria, diseñé varias consultas para implementar tablas resumen como la que se ve en la imagen, en concreto de la información de la limpieza de los vehículos, de manera que fuera posible el envío de resúmenes informativos diarios a los diferentes responsables de la limpieza de los vehículos en este caso. Y bueno, un poco a modo de conclusión, quisiéramos hablar un poco sobre nuestra experiencia práctica en TISA y demás, que ha sido bastante enriquecedora, tanto personal como profesionalmente, ya que, bueno, lo primero de todo es que hemos tenido una rápida adaptación al entorno de trabajo y creo que eso es lo que nos ha permitido pues, tener un nivel de aprendizaje bastante alto y al final hemos resultado ser bastante productivos. Y bueno, personalmente estamos los dos muy satisfechos, agradecidos con TISA y bastante contentos en general. Y bueno, esto ha sido un poco todo, hemos ido un poco rápido por el tema del tiempo y tal. Y gracias por escucharnos. Muy bien, gracias David, Daniel también. La verdad que Ticia tiene que estar encantada con ustedes. Inés, cuéntanos algo de la experiencia de prácticas externas, que dice que ya llevan más de 50 alumnos que han pasado por ahí de todas las carreras. Sí, han pasado matemáticos, físicos, electrónicos, ahora por primera vez informáticos, a ver si sembramos una semilla que germine en esa área, porque la verdad que cuando los alumnos vienen con unas dotes de programación, pues vemos los altos resultados que se pueden dar. Aprovechar esto también, ¿no? Que las otras carreras son necesarias, pero quizás le falta esa pata, ¿no? Lamentablemente la programación es transversal cada vez más a todas las áreas y así lo tienen que entender los profesores, la universidad y sobre todo los alumnos, ¿no? Que son los que al final van a tener que lidiar en el entorno laboral, ¿no? Y hay mucha competencia. Agradecidos, la verdad, a ellos, a toda la empresa en sí,
Es muy importante lo que decía antes, ¿no? La involucración de cada uno de los componentes, desde el de más abajo al más alto, para poder conseguir esto, para tener que la gente se vaya satisfecha de Tixa. Nosotros somos nosotros 4. Hay un grupo de 1.900 personas ahí detrás que hacen posible todo esto, ¿no? Tenemos unos sindicatos muy potentes que si quieren bloquear esto lo podrían bloquear de un día para otro, igual que muchos agentes dentro de la empresa, y que nos hayan dejado llegar hasta aquí y viendo que no somos, que lo que intentamos es ayudar, ¿no? Ser una palanca más para la empresa y no ser una piedra, pues al final es agradecer, ¿no? Vamos a ver qué derrotero tiene el departamento con estos cambios que se están produciendo en Tixa. Yo creo que pueden ser muy beneficiosos. Y bueno, lo que se ha escrito ya es historia. Vamos a ver lo que escribimos, ¿no? Claro que incluso nosotros desde el punto de vista de universidad, contar con sitios como ustedes o como GraphCAN, el UNS, y sitios así, la verdad que son públicos, aparte de las privadas, es buenísimo para los alumnos, es un placer porque realmente van a sitios donde van a aprender y van a el último cuatrimestre de su carrera, ponen en práctica muchas de las cosas que incluso veían más teóricas o más que no podían servir. Pues bueno, hoy han dado ustedes un ejemplo claro de las necesidades de saber de matemáticas, de saber de economía, etcétera, ¿no? Diferentes perfiles, y la verdad que es un placer porque cuentan con el equipo de ustedes, y supongo en Tixa en general, y así es donde realmente se aprende, ¿no?